Es viernes, ya empezó el fin de semana, son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, Carissa Bellis e Isabel Davara, vamos a hablar del uso de nuestros datos personales en los medios digitales y, muy importante, cómo proteger nuestra privacidad e intimidad. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. La tecnología, sin lugar a dudas, ha traído muchísimos beneficios a la vida moderna, pero al mismo tiempo la privacidad de nuestros datos e incluso nuestra seguridad corren peligro. Al utilizar las redes sociales, aplicaciones para dispositivos electrónicos, en los bancos, al comprar en línea o con solo ver videos, estamos revelando información sobre quiénes somos, nuestros gustos, dónde estamos, qué comemos, incluso damos información de nuestra familia o amigos, desde luego. Para hablar del uso de nuestros datos personales y del tema del riesgo que corre nuestra privacidad, un tema que a mí en lo personal me parece importantísimo, saludo primero que nada a mi compañero Julio Patán. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, querido Leo, ¿cómo estás? Pues sí, y es ese tipo de programas en el que estás todo el tiempo pensando, ¿quién me ve? Tapo la cámara del iPad. ¿Qué hice ayer con mis datos? ¿No? Me afecta haber comprado el súper a distancia y bueno, ya del porno ni hablamos, ¿no? Oye, esa carta yo la tenía para más al rato, la sacaste muy rápido, ¿eh? Guárdala, todavía no. Bueno, saludo a Carissa Bellis. Ella es profesora del Instituto de Ética e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oxford. Y quiero decirle que es la culpable, porque el otro día la entrevisté por el tema del padrón que quiere el gobierno hacer para las telecomunicaciones aquí en México. Y Carissa, pues dije, oye, tenemos que hacer un programa sobre la privacidad y qué está pasando. Carissa, gracias, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo. Gracias por estar. Por cierto, ahí tienes atrás tu libro, ¿no? Que es Sí. es muy buen libro, se lo recomiendo muchísimo, el de El poder de la privacidad, que está a punto de salir ya en español. Y también nos acompaña Isabel Davara, ella es abogada especialista en privacidad. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, oye, a ver, empecemos contigo, Carissa. El otro día me contabas y yo he estado leyendo tu libro. Es que es impresionante cómo nos sacan la información por todos lados. Impresionante. A ver, platícanos de este proceso, pues que se ha vuelto el famoso data mining, ¿no? Cómo son mineros de nuestros datos, pues Facebook, Google, en fin, todas las aplicaciones, sobre todo todas las redes sociales. Carissa. Sí, es alucinante. Y bueno, Facebook y Google son los famosos, pero en realidad hay cientos y cientos y cientos de empresas que quieren tus datos. Entonces, por ejemplo, si tienes una televisión inteligente de estas Samsung y la prendes y puedes estar hablando con tu familia y tal, se ha demostrado que en 15 minutos hay más de 700 empresas que reciben tus datos súper personales. Y luego, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, pero a mí qué me importa, ¿no? A mí qué me importa que Facebook sepa qué clase de música me gusta o algo así. Pero en realidad, gran parte de lo que es problemático son las inferencias que se hacen con esa información. Entonces, sí, a mí tampoco me importa que Facebook sepa qué música me gusta, pero si Facebook usa esa información para tratar de inferir mi orientación sexual o cuánto dinero gano o cuáles mis tendencias políticas, y luego eso se usa a la hora de que yo pido un préstamo o un trabajo o algo que realmente me importa, entonces, claro, las cosas cambian, ¿no? Entonces, y no es algo hipotético. Los banqueros están comprando información a Spotify para saber si la gente anda, pues, depre, y eso quiere decir que quizás sean peores pagando sus préstamos. Es algo súper realista y el tipo de inferencias que hacen es increíblemente sensible.
No, bueno, es impresionante, caray. A mí me da mucho miedo, Julio. Decía, si no mal recuerdo, era don Pedro Ferriz que decía que un mundo nos vigila, ¿no? Bueno, pues, Sí. pero él se refería a los extraterrestres. Aquí Así son es. los terrestres, ¿no? Los que nos están espiando prácticamente, Julio. Pues sí, tienes la sensación de que además, y yo creo que aquí podemos entrar a los terrenos jurídicos y legales y tal, siempre la capacidad de saber sobre ti va adelante de las leyes que puedan de contener esa capacidad, digamos, ¿no? Lo que quiero decir es, me parece que es vertiginoso esto. Esa cosa de que tú prendes tu tableta, te pones a ver noticias y empiezas a botar anuncios de cosas que efectivamente te interesan. ¿Me explicó? Una tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y dices, bueno, ¿qué onda, no? ¿Cómo pudieron saber una cosa parecida? Eso tal vez sea relativamente inofensivo. Yo creo que esto puede llegar a ser, lo hemos constatado además, mira los Estados Unidos, ¿no? Terriblemente peligroso, terriblemente invasivo para nosotros. Y repito, se establecen legislaciones para contenerlo, hay sanciones, se van ciertos gobiernos sobre estas empresas tecnológicas, tal. Creo que siempre, pregunto, a lo mejor me equivoco, creo que siempre vamos un paso atrás, ¿no? A ver, pues, ¿por qué no, Isabel, nos dices tú qué piensas al respecto? Porque evidentemente cuando le damos allí al OK de las condiciones legales, estamos aceptando, pues, darle todos nuestros datos, Isabel. Bueno, sí, pero eso considerando que fueran legales las condiciones, ¿no? No todo consentimiento es válido si es ilegal lo que te están pidiendo, sería nulo de pleno derecho, ¿no? Pero en relación con lo que decía Julio, creo que en este caso la paradoja de que el derecho va detrás de la realidad, a remolque de la realidad, a veces lo que nos hemos dado cuenta es que se queda corto, ¿no? Y por eso celebro mucho, aparte de la compañía de ambos panelistas, el que Carissa esté con nosotros, porque en las legislaciones más avanzadas se han dado cuenta de que es una cuestión también de ética, ¿no? La legislación llega hasta donde llega, la legislación mexicana es bastante buena en ese sentido, la parte de la aplicación y de la fuerza de la aplicación es otra cosa, pero porque tenemos un camino que recorrer, pero allá donde llevan más años recorriéndolo, lo que se han dado cuenta es que si no llegamos también a un consenso ético, es difícil que esto se pare solo con legislación. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si no tenemos desde un imperativo categórico la idea de no nombrar a alguien lady o lord, porque eso tiene consecuencias en su futuro, es imposible que la ley lo pare. Increíble esto. Ahora, tú, Carissa, decías que cuando prendes una televisión Samsung ya te están pues, sacando datos, pero ¿cómo nos escuchan? Es como estos aparatos de Siri y de Alexa, en fin, un poco platícanos eso. Es una combinación de cosas y en realidad la clave está en que usan todos los datos diferentes para triangular información. Entonces, por una parte tienes audio. Entonces, una televisión inteligente escucha tus conversaciones como escucha lo que quieres que escuche, como por ejemplo, cambia de canal o lo que sea, pero también lo que quieres que no escuche, como la conversación con tu familia. También hay datos sobre... O sea, a ver, para que nos quede claro, Carissa, cuando tú prendes una televisión inteligente, esa televisión inteligente está escuchando las conversaciones que tú tienes con tu esposa, tu pareja, tu familia, y la está mandando a un sistema de recolección de datos. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Literalmente. Y si lees la política de privacidad de Samsung, dice, si quieres tener conversaciones privadas en frente de tu televisión, ten en cuenta que esas conversaciones se pueden mandar a terceras partes que no sabemos quiénes son ni para qué las van a usar. Literalmente. Increíble. Digo, porque yo estaba pensando en lo de Facebook, Twitter, Instagram, pero esto ya va más allá de eso, Carissa. Sí, es brutal. Y luego todo lo que es menos evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas intentan saber que tú eres la misma persona que tienes tu teléfono, tu laptop y que compraste algo en una tienda física. Entonces, para saber que eres la misma persona, usan unas cosas que se llaman balizas ultrasónicas, en inglés audio beacons, que tú no escuchas, pero cuando escuchas por ejemplo, un comercial en la radio o en la tele, se emiten estas balizas que tu teléfono sí registra,
y entonces después cuando lo buscas en tu laptop registra que eres la misma persona, y cuando vas con tu teléfono siempre a la tienda registra que es la persona que escuchaste ese anuncio por la mañana, que luego lo buscaste en tu laptop y que eso te hizo ir a comprarlo en la tienda física. No, bueno, es que esto, perdón Isabel, pero sí se parece mucho a La pesadilla de 1984, la gran novela de Orwell de que el gran hermano nos está espiando. En ese caso era el Estado, pero aquí son las empresas, Isabel. Sí, no. Porque la legislación lo que sí establece es una responsabilidad proactiva en la que existen estos mecanismos, estos dispositivos tienen obligación, y especialmente en algunas partes del mundo como Europa, de tener la privacidad embebida desde el diseño y por defecto. Es decir, cuando nosotros vamos configurando nuestros aparatos, por ejemplo, pensemos en el GPS, lo que pasa es que le vamos dando muchas veces sí. Cada vez que le damos sí por no leer, es un consentimiento que te están pidiendo para finalidades secundarias que no son necesarias para el funcionamiento del aparato, pero que el fabricante quiere para tratar tus datos. Cada vez que damos eso sí estamos consintiendo, pero el aparato por defecto solo tiene, si está bien hecho y si está bien configurado con la ley, solo tiene derecho a tratar los datos que sean necesarios para su funcionamiento. El problema de esto es que evidentemente es difícil parar en alguno de estos dispositivos que distinga cuando hay una conversación y cuando es una instrucción a un aparato de estos que manejamos a distancia, ¿no? Yo también creo, coincidiendo en muchas de las cosas que dice Carissa, que nos hemos incorporado a este mundo sin muchas herramientas, sin estudiarlo mucho, ¿no? O analizarlo mucho. Igual que te enseñan a cerrar la puerta de tu casa y a tener ciertas salvaguardias en el mundo físico, en el mundo más real, empezamos a usar muchos aparatos y sin quitar la responsabilidad de quien fabrica, no de quien fabrica, sino quien pone las condiciones de uso, pero también es cierto que le vamos dando sí, sin tener la idea de esto que dice el libro de Carissa, del que todos somos fan, de que la privacidad es poder, ¿no? Tu privacidad es poder, y lo dejamos también en manos de otros. Pero Isabel, déjame preguntarte, ¿es legal, por ejemplo, esto que nos dice Carissa de las televisiones inteligentes que nos estén escuchando? Es que si tú configuras el aparato para darle instrucciones, como decía Carissa, de préndete, cambia de canal, es difícil que pueda distinguir cuando no es una instrucción y es una conversación. Sí. Otra cosa es los ejemplos que están poniendo de usos secundarios. Y entonces habrá que ver qué tanto permitiste, si el aparato está bien configurado en términos de privacidad, esos usos secundarios que no sean necesarios para el funcionamiento del aparato van a estar sujetos a tu consentimiento. Pues ¿cómo ves, Julio? Te están escuchando, mano, ahí en tu casa, ¿tú tienes televisión en tu cuarto? Sí, tengo una Samsung, además. Es decir, sentí como se me lava la sangre. Eso. Volteé a verla aquí, ¿no? Así, como de reojo y con rencor, digámoslo así, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, dicho todo esto, Leo, también hay que recordar que, en efecto, esto no es el Estado orwelliano, pero a veces el Estado tiene ganas de ser el Estado orwelliano. Es decir, de apoyarse en estas tecnologías para saber de nosotros. Bueno, en México, digamos, aquí todo se hace de una manera bastante más caótica. Más desordenadita, ¿verdad? Vamos a decirlo así, y más ineficiente. Pero, a ver, hay una iniciativa de ley para nuestros teléfonos que tiene unas ganas desesperadas de aprobarle. También el Estado se mete, ¿eh? A ver, déjame preguntarte eso, Carissa. En estados más autoritarios, y desde luego estoy pensando, por ejemplo, en China o en Rusia, ¿es el gobierno el que está también utilizando esos datos que de alguna manera tienen las empresas privadas? ¿O sí hay muros muy importantes entre el sector privado y el sector público? No hay muros, y es muy preocupante. En estados autoritarios, por supuesto, mucho más, pero también en estados democráticos, porque el riesgo es que precisamente nos deslicemos a ser más como China y menos como lo que teníamos en mente con las democracias liberales. Entonces, por ejemplo, en China, desde luego, todas las empresas colaboran con el gobierno por ley, y por ejemplo, si tú escribes chats en WeChat, que es el WhatsApp de China, todos los mensajes se filtran, y si hay palabras
problemáticas como Tibet o algo por el estilo, hay censura y también hay persecución. Sí. Pero es que en los gobiernos democráticos tampoco hay un muro, claro. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ahora los centros de disease control, para controlar la epidemia, han colaborado con Palantir, que es una empresa pues, de datos que fue financiada y medio fundada por la CIA, y realmente es preocupante. Y, por ejemplo, en México se ha descubierto que cierto tipo de herramientas que se supone que solamente se venden a estados han acabado en manos de los cárteles y no se sabe muy bien cómo. Entonces hay mucha relación entre los datos que se recopilan de manera comercial y los datos que acaban en manos de gobiernos, pero también de criminales. Es que los datos es muy difícil protegerlos, fluyen como el agua. A ver, Isabel, en ese sentido yo supongo que en las democracias liberales está prohibido esto, pero de que pasa, pasa. Y tenemos un caso muy claro. Lo que hizo Cambridge Analytica con Facebook, de que le vendieron la base de datos, otra parte se la robaron, para hacer campañas hecha la medida de cada uno de los ciudadanos estadounidenses que tenían cuentas en Facebook. Vaya, en fin. Sí, es que Leo, hablar de democracias liberales aquí es muy diferente, ¿no? El ejemplo que ha puesto Carissa de Estados Unidos, por ejemplo, su régimen de protección de datos personales, su régimen de privacidad es mucho peor que el nuestro, es mucho más laxo, mucho más liberal, no se considera la privacidad un derecho humano, un derecho fundamental. Ellos la sujetan al mercado, ¿no? Es un derecho de consumidor. En cambio, en Europa, fundamentalmente, y en México y en países de nuestros entornos, es un derecho humano unido a la libertad y la dignidad, ¿no? Humana. Entonces, ahí no podemos hablar tanto de democracias liberales porque, por ejemplo, en Estados Unidos es un gran problema que la intrusión de las autoridades públicas y sobre todo de las de investigación y procuración de justicia es casi ilimitada, ¿no? de la NSA, y podemos poner un montón de ejemplos, el que has puesto, pero los Dreamers, cualquier cosa, los pasajeros de los vuelos, hoy en día es difícil, o hay muchas situaciones que traen como consecuencia o que vienen como causa del tratamiento de datos ilícito, ¿no? En cambio, en regímenes en los que se considera un derecho fundamental, un derecho humano, si hay estas injerencias, que claro que las hay, es una intromisión a la ley. Entonces es importante, hay que diferenciar, porque bueno, está horrible que se vulnere el Estado de Derecho, pero por lo menos es una vulneración, mientras que donde ni siquiera es un Estado de Derecho ya no hay ni siquiera vulneración, ¿no? Entonces, como dato a lo mejor un poco esperanzador, es que creo que en los últimos años sí la privacidad se ha puesto en la mira y en el centro de las regulaciones, y ha hecho hacer cambios a las empresas y a los gobiernos, ¿no? El ejemplo que ponía Julio del Panaut es un atropello que hay que tirar ¿no? en el caso de México, un atropello. Déjame preguntarte, Carissa, el tema del reconocimiento facial. Ese a mí me pone muy nervioso, ¿no? A pesar de que aquí en mi celular lo prendo con mi cara, ¿no? Pero esto de que ahora los gobiernos tienen cámaras por todos lados de las ciudades y que pues supuestamente lo utilizan para evitar los crímenes, pero también lo pueden utilizar para estar viendo dónde andas, qué estás haciendo, en fin. Con el reconocimiento facial, háblanos del tema del reconocimiento facial en particular, Carissa. Sí, ese es un gran problema, porque cualquiera lo puede usar para cualquier cosa. Y el reconocimiento facial, una de las cosas que es más preocupante es que básicamente erosiona el anonimato. Uno de los grandes avances tecnológicos en el sentido social fue el desarrollo de las ciudades. Ir a la ciudad y ser anónimo, que antes no podías, antes vivías en pueblos pequeños y no se podía. Y algo muy importante de eso es poder protestar políticamente de manera anónima. Y con el reconocimiento facial eso ya no existe. Y a mí me preocupa mucho que la gente se empiece a cortar mucho por sentir miedo de ser identificada. Y por supuesto es un problema del gobierno, pero también, como hablábamos, de las empresas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay cientos de miles de cámaras Ring de Amazon que la gente pone en sus casas y que luego colabora con la policía. Entonces se hace realmente una red de vigilancia masiva que da mucho miedo. Pero el reconocimiento facial preocupa, pero en realidad es un ejemplo de algo más general, que es en general erosionar el anonimato, porque también, por ejemplo, se está desarrollando maneras de identificar cómo camina la gente o incluso tu ritmo cardíaco a distancia.
Entonces, todas estas tecnologías lo que tienen de preocupante es lo mismo, que no puede ser anónimo. Sí, por ejemplo, Isabel, y te pregunto, el otro día me subí a un avión en Estados Unidos, y tenían mi foto porque habían pasado el pasaporte, y ya no te piden el pase de abordar. Te ponen enfrente de una cámara, se ve tu cámara y dice, pase usted. A mí nunca me pidieron permiso para eso. Me sentí vulnerado, ¿me entiendes? ¿Cómo no? Y es que además la política del miedo y la política y tomar como escudo el supuesto dogma de la seguridad hace que puedas invadir otros derechos, y en el tema de control de fronteras, y vuelvo a decir, si era Estados Unidos aún más, pues como está diciendo Carissa, detectar tu ritmo cardíaco a distancia, tu manera de caminar, eso ya está implementado para intuir, para predecir si eres culpable, ¿no? Entonces, el problema de protección de datos personales, el problema del derecho a la privacidad es que es un derecho habilitador de otros derechos, es lo que estaba diciendo Carissa, tiene impacto en el resto. Es el derecho que, piensen ustedes en la primavera árabe, si te reconocen facialmente no te manifiestas, no te expresas libremente, no tienes derecho o sea, es un derecho que implica muchos otros, como lo que tú estabas diciendo. Y el problema es ese, el problema es que con la excusa de la seguridad, que es un poco lo que pasa en el pan-out, nos lo queremos creer todos y cedemos nuestros derechos a una suerte de dogma que no existe, ¿no? Que no es verdad. ¿Cómo ves, Julio? Qué barbaridad, qué cosa esto, ¿no? Bueno, y no podemos dejar de acercarnos al tema de las elecciones, Leo. No solo de las nuestras, de las elecciones, de los procesos electorales en general. Hubo en Estados Unidos un caso que no necesito recordar aquí, con la intromisión rusa, ¿no? Sí, sí. Pues el uso de tus datos, de tu privacidad, como estamos diciendo, y por lo tanto de la de cualquiera, incide ya, o parece incidir, o puede incidir directamente en el proceso de elección democrática. Es decir, ahora mismo en México está empezando a propósito a sonar ese asunto, que la intromisión rusa, que los americanos metiéndose, te dicen, por el otro lado. Bueno, pues erosiona, digamos, las convicciones democráticas de cualquiera, ¿no? No, totalmente, Carissa, porque aquí el tema es que ¿qué es lo que pasó? Lo dice muy bien Julio, con la intromisión rusa en la elección 2016 en Estados Unidos, que tiene esta otra parte de Cambridge Analytica, ¿no? De utilizar los datos de Facebook para saber quién es Carissa Bellis y hacerle propaganda a Carissa Bellis hecha la medida para que vote por el Partido Republicano, ¿no? Con sus miedos, con sus gustos, o sea, saben perfectamente quién eres y utilizan esos impulsos para ganarte el voto, Carissa. Sí, hay mucha gente que dice, bueno, a mí no se me va a influenciar porque yo me informo y soy inteligente, pero en realidad nuestro acceso a la realidad está mediado por nuestras pantallas. Todo lo que ves de las noticias en general está mediado por una pantalla. Y si tú y yo vemos imágenes completamente diferentes del mundo, va a ser muy difícil que nos entendamos. Y por eso argumento dos cosas. En primer lugar, que la privacidad es colectiva. O sea, es personal, pero también es colectiva. Entonces, ¿qué derecho tengo yo de dar mis datos cuando esos datos se van a usar para tratar de erosionar la democracia o para tratar de inferir datos sobre ti? O sea, todos nuestros datos contienen datos de otras personas. Por lo tanto, tenemos un deber moral y cívico de proteger nuestra privacidad. Y en segundo lugar, que tenemos que no vender y comprar los datos personales, por las mismas razones que decidimos que no se pueden comprar votos. Porque entonces eso totalmente distorsiona la democracia, pues por la misma razón no podemos vender datos, porque si no los datos se utilizan precisamente para lo mismo. Oiga, tengo que hacer una breve pausa. Sé, Isabel, que creo que quieres entrarle a este tema, pero me tengo que ir rápido a una pausa y regresamos en un momento más. Estamos hablando de la privacidad en este mundo digital donde, híjole, caray, como nos estamos enterando, nos espían por todos lados están sacando nuestros datos, nos conocen perfectamente. Regresamos.
Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante con Julio Patán, Isabel Davara y Carissa Bellis sobre el tema de cómo se usa hoy en día nuestros datos personales en los medios digitales y el tema de la privacidad. Isabel, creo que tú querías agregar algo con este tema de que estábamos hablando de pues esto, cómo también de alguna manera amenaza el tema del voto en una democracia. Bueno, es que, Leo, como estábamos diciendo, amenaza casi cualquier otro derecho fundamental, ¿no? Porque tiene impactos. Al tratamiento ilícito de datos puede erosionar cualquier derecho fundamental. En principio, igual en las elecciones, tanto el tratamiento hecho masivo, intensivo, a los que nos estamos refiriendo, llega a constituir un perfil de la persona que esa misma persona desconoce, y ese es el peligro, que tú ni siquiera sabes que tienes ese perfil, que tienes esa manera en la que se te puede conducir a nivel elecciones, a nivel cualquier otro tratamiento, por ejemplo, de políticas públicas que se pueda pensar y evidentemente en el entorno empresarial, por supuesto, y por eso cada vez más es necesario que las reglas sean claras y contener y tener un ordenamiento jurídico como el que tenemos, pero además aplicable, ¿no? Y con un organismo que lo tutele fuerte y con la independencia, ¿no? Como es el organismo autónomo que tenemos, que es el INAI, ¿no? Muy bien. Déjenme entrar al tema de la privacidad. ¿Cómo lograr la privacidad? Yo estaba escuchándolos a ustedes tres y me acordé, no sé por qué, de Ted Kaczynski, que era el Unabomber, ¿no? Y que para estar fuera, para que nadie lo encontrara, vivía absolutamente recluido en una cabaña, creo que en Montana, no tenía tarjetas de crédito, no tenía teléfonos, no tenía nada, y se tardaron muchísimos años el FBI en encontrarlo, ¿no? Me viene eso a la mente, Carissa, porque digo, hombre, ¿será que para mantener nuestra privacidad vamos a tener que vivir ahí en medio del monte sin usar ningún tipo de comunicación para defender nuestra privacidad y nuestra intimidad? Porque ya hay otro nivel, que ya es el tema de lo íntimo, no solamente lo privado. A ver, ¿qué piensas? No se puede vivir así. Para ser partícipes de nuestra sociedad tenemos que interactuar con la tecnología y por lo tanto esto es una batalla que tenemos que ganar pues en la corte, ¿no? Como el trabajo que está haciendo Isabel en los tribunales. Tenemos que presionar a los políticos, tenemos que convencer a las compañías de que cambien, de que en realidad la privacidad puede ser una ventaja competitiva, que estamos dispuestos a pagar por ella porque lo valoramos. Y tenemos que también tener medidas técnicas, ¿no? Porque incluso si tuviéramos las mejores leyes que te puedas imaginar, pues eso a los rusos o a los chinos no les importa mucho y nos pueden hackear, ¿no? Entonces también es muy importante tener encriptación y medidas técnicas. ¿Encriptación en qué estás pensando? ¿En las computadoras? ¿Poner programas que encripten tus datos? Sí, exactamente. Hace unos años lo normal era que ninguno de los datos estuvieran encriptados y era lo más fácil del mundo hackearlos. Y hoy poco a poco se está haciendo lo normal que nuestras comunicaciones sean encriptadas y por lo menos que el contenido de nuestras conversaciones sea más privado. Ahora falta poner más trabas técnicas para que los metadatos, los datos sobre datos, o sea, por ejemplo, a quién le hablas, cuánto tiempo llamaste, dónde estás, desde qué laptop tienes, ese tipo de datos, estén mejor protegidos. Hombre, a ver, Julio, yo pensaba que yo sí trato de cuidar mi privacidad y, por ejemplo, gracias a eso no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo TikTok, ¿no? Lo único que utilizo de redes sociales es Twitter, pero pues parece, por lo que nos dice Carissa, que no es suficiente con eso, ¿no? Sí, que estás hundido, querido Leo. Exacto. Sí, yo funciono un poco como tú, es decir, o sea, uso Facebook nada, prácticamente, tengo una cuenta y uso Twitter, eso sí, ¿no? Ni TikTok, ni nada, ni nada. Pero tienes tarjetas de crédito, tienes un teléfono. A propósito del reconocimiento facial, o sea, yo los escuchaba, yo debo tener un tipo de mutación genética porque tengo activada la función y 4 de cada 5 veces, nada, ¿no? No te reconozco. Tengo que acabar, nada, ¿no? Entonces tengo lo peor de dos mundos, ¿no? Con el reconocimiento facial, según parece. Pero bueno, eso era como anecdótico. Sí. Efectivamente, pero mira, Leo, aún limitándote a Twitter, me vino a la cabeza el momento en que Twitter le cancela su cuenta
a Donald Trump. ¿Sí? Digámoslo así, el contragolpe argumentativo suyo y también, por ejemplo, de nuestro presidente, al que le ofendió de manera muy personal, fue que era una especie de violación de las libertades más íntimas de Trump. Bueno, la conversación es interesante. A ver, a mí me parece que Trump es lo más nocivo que le ha pasado a Estados Unidos en décadas. Creo que es un tipo siniestro. Creo que él erosionó las convicciones democráticas de demasiados americanos. Inventó un fraude electoral que no existía. Todo es racista. O sea, estoy de acuerdo con todo esto. Pero la conversación es interesante. Sí, efectivamente, claro. A final de cuentas, una empresa tomó decisiones sobre la libertad de expresión de un ciudadano, no uno, además, él, primer ciudadano de los Estados Unidos en aquel momento. Bueno, creo que hay una plática que tener ahí a fondo, ¿no? Tengo la impresión. Bueno, yo creo que ese es otro programa, más bien, ¿no? O sea, sí, es un tema muy interesante. Si las empresas nos pueden quitar nuestro megáfono, ¿no? Porque vaya que se lo quitaron, Julio, ¿no? Al presidente de Estados Unidos. Desde entonces, pues está más calladito. Está acabado. ¿no? Exactamente, ¿sí? ¿No? Está acabado. O sea, públicamente es una figura en este momento nula. No sé si reviva, ¿no? Pero no importa, no existe, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú qué piensas, Isabel? A ver, ¿qué recomendaciones prácticas nos das para defender nuestra privacidad y nuestra intimidad? Bueno, primero me gustaría hacer la diferencia desde el punto de vista legal. El término legal sí hay derecho a privacidad y derecho a intimidad, pero también hay un derecho que se llama derecho a protección de datos personales, que es un derecho más técnico, pero más neutral y un poquito más poderoso en cuanto a su efectividad, ¿no? Porque mucho de lo que estamos hablando aquí es como consecuencia del tratamiento automatizado de datos personales. En cuanto a la tecnología, entra a tratar esos datos personales, ¿no? La privacidad es toda esta parte que estamos viendo del ámbito privado y, como decías, la intimidad un paso más allá, ¿no? Entonces, para distinguir, cuando hacen un mal tratamiento de datos personales, ya sea gobierno o sector privado, en México hay legislación aplicable para ello. Y vas al INAI, te quejas y el INAI actúa como ciudadano, actúa en tu nombre y lleva una especie de juicio contra la empresa o contra el Estado si es una dependencia federal, ¿no? Entonces, esa es una herramienta más poderosa porque es más procesal, porque es más efectiva, porque es más concreta. Pero eso ya implica ir a un juicio, digamos. Implica poner una queja y el INAI lo hace. Okay. Sí, una queja es que se desarrolla en forma de juicio, es administrativo, pero es que por internet te quejas y el INAI lo hace, ¿no? Se ha tratado mal los datos cualquier empresa y tú consideras, te quejas y el INAI te ayuda y lo lleva contra la empresa en tu nombre, ¿no? O contra una dependencia federal. Y si es una dependencia estatal, pues con el órgano garante local. Y es un derecho más concreto que tiene efecto, por ejemplo, si no te dan los datos de tu expediente médico, ¿no? Si no te dan acceso a información de tu trabajo, ¿no? Cosas por el estilo. La privacidad y la intimidad es algo más etéreo de lo que estamos hablando, pues es este derecho a lo que es privado y a lo que es íntimo. Y coincido con Carissa de nuevo, es algo colectivo, pero también es muy personal, donde decides tú dónde está tu privacidad y dónde está tu intimidad y cómo protegerla. Y volvemos a lo del principio. Creo que tenemos que ser mucho más conscientes de este rastro, de esta huella digital que vamos dejando, que es indeleble, que lo es, y que lo vamos dejando muchas veces, pues esta sobreexposición que también... no sé, que también voluntariamente hacemos sin quitarle responsabilidad a toda la parte empresarial y estatal, ¿no? Pero también nuestra manera de comportarnos en el mundo y esta necesidad de tener 5.000 amigos en línea cuando en tu casa apenas te hablan, ¿no? Déjame hacerte una pregunta muy puntual, algo que sufrimos todos, que nos andan, hable y hable y hable para hacer marketing, porque quién sabe quién les vendió nuestro teléfono, su base de datos. Hay manera de parar eso, hay manera de ya no me hable, no quiero esta tarjeta, no quiero esta promoción turística. ¿Hay manera de parar eso, Isabel? Absolutamente fácil. Yo les recomiendo primero, díganle la palabra INAI, si no me dejan en paz voy al INAI, y eso es casi mágico porque pues es muy poca gente tardan en conocerlo, y entonces, pero si aún así no lo hacen, denuncian ante el INAI. ¿Y sí se paran las llamadas? Absolutamente. No, qué maravilla, ya me diste
un tip que voy a hacer saliendo de este programa. Gracias por eso. A ver, yo creo, Julio, tú decías al principio del programa el tema de los sitios pornográficos, que eso ya entra más en la intimidad, ¿no? Sí. Bueno, pues todos tenemos nuestras pulsiones sexuales, etcétera, y en fin, ¿qué hacer al respecto, Julio, no? Porque pues también nos están espiando hasta en nuestra vida sexual, caray. Claro, es que si yo ponía el tema sobre la mesa, más allá de nuestro cochambre mental, ¿no? Sí. Nuestro sano cochambre mental, mira, hay por ahí algún documental que trata de indagar en de qué vive la industria del porno hoy en día. Sí. Es decir, si básicamente tienes acceso gratuito a todo o a casi todo, ¿sí? En todas sus variedades además, ¿de qué viven estas empresas, que además son empresas bastante oscuras y extrañas y ramificadas y vaporosas, digamos? ¿De qué viven? Bueno, una de las peculiaridades de ese documental es que no llega a una conclusión, pero en parte juega con esto, con el comercio de información personal, privada, íntima, de datos, de tu biografía, de tus gustos, de tus preferencias, de tus pulsiones, vendidas a quién sabe quién. Por eso lo comentaba yo, ¿no? Más allá de que le pongas el pedacito de masking tape a la cámara de tu computadora, ¿no? Sí. Bueno, hay un tema ahí sumamente oscuro hasta donde sabemos. Y repito, una de las hipótesis plausibles es que va por ahí el negocio. No lo sé, ¿no? Mira, Isabel, ya me están llamando otra llamada de marketing. Es que, hijo, mano, no paran. Carissa, esta cuestión ya de la intimidad, de meterse incluso a lo sexual, que es una parte íntima de los seres humanos y cada quien tiene derecho a hacerlo, salvo las cosas ilegales, desde luego. Pero ¿para qué utilizan esos datos, como dice Julio, no? Pues depende. Hay una preocupación de que en muchos casos se ha utilizado, por ejemplo, para extorsionar a la gente, tanto a ciudadanos ordinarios y sacarte dinero, como a políticos e incluso para, por ejemplo, reclutar espías. Entonces es todo bastante oscuro. Entonces, para tener así consejos muy prácticos, primero, lo importante es tener un buen teléfono y una buena laptop, y que no los compres de una empresa que se dedica a vender datos, porque entonces va a tener un conflicto de interés. Y no conectes a tus aparatos buenos, aparatos malos. Entonces, si conectas un teléfono muy bueno a una tetera basura que se conecta al internet, un hacker puede entrar a tu teléfono a través de tu tetera. No uses Google Search, usa DuckDuckGo, que es muy bueno y no recolecta datos. No uses WhatsApp, usa Signal, es gratis, funciona fantásticamente. No uses Gmail, usa ProtonMail. No des tu email a nadie, a ninguna empresa. Entonces hay varias maneras de hacer esto, pero una manera es que si tienes una cuenta en Firefox, puedes crear aliases de emails para que te llegue a tu email, pero que a la empresa nunca se le comparta el email. Apple tiene algo parecido. No compartas fotos de ti más de lo que es necesario. Por ejemplo, si compartes fotos que incluyan tus manos o tus huellas dactilares, se puede clonar esa imagen y se puede usar. En general, trata de estar alerta, sin ser paranoico, y trata también de respetar la privacidad de otros, ¿no? No retuitees mensajes que claramente violan la privacidad de alguien, no grabes a la gente sin su permiso y demás. Sí, no, buenísimos. Las recomendaciones las voy a poner, las voy a volver a pasar, las vamos a mandar por mi cuenta de Twitter, las recomendaciones que nos están dando tanto Carissa como Isabel. Isabel, yo reivindico mi derecho a la intimidad y reivindico el derecho que tiene la gente de ver sitios pornográficos, siempre y cuando, desde luego, no sean de pederastia y esas cosas que ya son ilegales, desde luego, ¿no? La intimidad como tal está más protegida que la privacidad desde el punto de vista legal, Isabel. No, igual, o sea, a ver, es que de lo que decían Julio y Carissa, todas las industrias hoy, todas las empresas y los gobiernos viven de datos. O sea, si ustedes piensan en
en empresas financieras son empresas de tratamiento de datos, porque los datos es, se han dicho muchas cosas, el nuevo petróleo, pero sin duda alguna todas las industrias viven de datos. Entonces, de eso tenemos que ser conscientes y empezar a cuidarnos, ¿no? Entonces, claro que yo reivindico que no podemos perder la batalla, que tenemos que cuidarnos, que la tecnología, como decías al principio, tiene cosas muy buenas, pero que hay que saber usarlas. Y entonces, voy a poner un símil a lo mejor muy tonto, pero igual que aprendemos a comprar y decir, bueno, pues si compré en una tienda chafa a lo mejor y no me dan la garantía, pues yo no, bueno, pues aprendamos a utilizar estos dispositivos y a leer las políticas de privacidad que dicen uno, bueno, es que son aburridas, son largas, bueno, busquemos las que no y sepamos a qué nos estamos comprometiendo y denunciemos y pongamos, exijamos nuestros derechos porque la legislación la tenemos, le pueden faltar cosas y a lo mejor la aplicación puede mejorar mucho, pero también nosotros tenemos que empezar a saber esta parte que decían, ¿no? Si todos queremos, es que también con la facilidad que queremos de que nuestra tetera esté conectada a Internet, ¿no? Pues sin saber las consecuencias de lo que significa que esa tetera esté conectada sin que, repito, sea lícito que esa tetera, que es el ejemplo, sobrepase los límites legales. Julio, bueno, nos tenemos que ir a una pausa, pero aquí yo al tema de sitios que tienen que ver más con tu intimidad, como el tema pornográfico, yo le quiero recordar a la gente el famoso dictum de Silicon Valley que dice que las cosas que no cuestan, cuando algo no cuesta es porque tú eres el cliente. Si algo no te cuesta es que tú eres el producto. Exactamente, ahí está, perfectamente. Bueno, vaya tema. Tengo que hacer una última pausa, regresamos ya a concluir este interesantísimo tema de la privacidad en este mundo de hoy en día. Oiga, ¿qué charla estamos teniendo hoy viernes? Nuestra edición de fin de semana, junto con Julio Patán, estoy hablando con Carissa Bellis y Isabel Davara sobre el tema de la privacidad en este mundo de los datos, de este mundo de gran espionaje, de que nos espían, usan nuestros datos personales por los medios digitales. Isabel, yo quiero decirte que la verdad, Isabel, Carissa y Julio, que la verdad esos algoritmos que utilizan para saber qué me gustan son buenísimos, O sea, de verdad, son de una sofisticación. Perdón, pero lo que me recomienda Amazon, no sé si te pasa, querido Julio, que lo que te recomienda Amazon, sí dan ganas de comprarlo, sobre todo en los libros, ¿eh? Sí. Tú que eres escritor, eso, ¿no? Sí. Eso, allí voy. Son más eficientes en términos generales que algunos de nuestros antiguos amigos intelectuales para libros. Lo digo en serio. Algo pasa ahí que empiezas a conocer autores, empiezas a extenderte sobre ciertos temas, porque aparecen así, en una cintita, recomendadas unas portaditas por Amazon. Es impresionante. Porque a mí que me gusta el boxeo, por ejemplo, pues me parece normal o me parece más o menos obvio que me notifiquen que apareció un nuevo modelo de guantes de no sé cuántos o un vendaje más fácil de ponerte, yo qué sé, ¿no? No importa, un protector bucal o tal. Hasta ahí sí. No. Hay sofisticadas conexiones bibliográficas, en serio, Sí. ¿Cómo funcionan estos? Es una sofisticación ya muy... pues, ¿con qué decir? Tremenda la de los algoritmos, ¿no, Carissa? Sí y no. También los algoritmos son muy tontos a veces y nos recomiendan cosas absurdas. Sí, también. En general conmigo funcionan bastante mal, cosa que me reconforta porque quizás quiere decir que protejo un poco mi privacidad. Y yo recuerdo de la experiencia de ir a un videoclub muy sofisticado en el que me enteraba de miles de cosas que ahora no me entero. Netflix siempre te recomienda lo mismo, ¿no? La película de turno, un poco. Sí. Entonces la pregunta es, ok, sí, me recomiendan algunas cosas interesantes, pero ¿de qué me estoy perdiendo cuando el algoritmo hace esta burbuja alrededor mía y que no sé qué hay más allá de esa burbuja? Y último consejo, volviendo a eso de ver porno o tal, para cosas que realmente son muy privadas, dos consejos importantes. Uno es bajarse el navegador de Tor,
¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Bueno, porque... ¿Cuál es? Tor. T-O-R. Tor. T-O-R. Sí. Funciona a través de unas rutas de cebolla que les llaman, que básicamente manda la información de un ordenador a otro para enmascarar de quién viene originalmente. Lo único es que es lento, pero es bastante seguro y te permite anonimato. Y lo segundo es usar una VPN que hace un poco lo mismo, que manda tu señal a través de otro ordenador. Lo importante es que tienes que tener una VPN que sea realmente muy fiable, porque esa VPN va a poder acceder a todos sus datos, entonces tienes que estar seguro de que confías en ella. Hace unos años Facebook sacó una VPN y no es de sorprender, resulta que estaba utilizando todos esos datos, ¿no? Entonces eso es muy importante. No, es un diablo el señor Zuckerberg, ¿eh? Y ojo que es Zuckerberg, no es Zuckerman, porque a veces me dicen que soy algo de Zuckerberg y no, yo soy Zuckerman, él es Zuckerberg y es un diablo el señor Zuckerberg. ¿No te gustaría ser heredero de Zuckerberg? Sí. Eso sí, pero no, es que es tremendo lo que ha hecho Facebook, la verdad. Isabel, estamos en el tema de los algoritmos. Y sí es cierto lo que dice Carissa, hay mejores y hay peores. El de Netflix sí creo que es peor que el de Amazon. Pero es impresionante. ¿A ti cuál ha sido tu experiencia con los algoritmos? Es que no son los algoritmos en sí, es lo que ha hecho que los algoritmos despeguen. La tecnología de algoritmos ya lleva mucho tiempo y hay algunos mejores y otros peores. Lo que ha hecho que despegue es la cantidad de información que tratan. Es decir, ¿por qué funcionan tan bien? Porque tienen muchísima información de ustedes. Entonces, con la gran cantidad en cuanto a libros, ¿no?, que estaban diciendo, entonces no es raro que mezclando en esta parte que decían Carissa, de privacidad colectiva, todos sus gustos, los de sus gente que siguen o gente que han comprado alguna vez o que han leído, la precisión es muy absoluta, pero es por la cantidad de datos que alimenta el algoritmo. No es tanto evidentemente el algoritmo sí hay algunos mejores y hay otros peores, pero en realidad, por ejemplo, cuando la máxima de que si tú al algoritmo le metes basura, sale basura, es por eso, porque el algoritmo en sí es una herramienta. Lo que ha cambiado es la cantidad de datos disponibles en los últimos años. Esto que decía Carissa del IoT, ¿no?, de las cosas, de los objetos transmitiendo información y de las personas transmitiendo información todo el rato, hace que haya tal cantidad de megadatos en cuanto a tratamiento, diferentes fuentes, diferente volumen y la velocidad, eso sí, que lo decía, pero en realidad lo que ha hecho la diferencia es la variedad y el volumen. Déjame preguntarte, Carissa, ¿qué papel juegan las famosas cookies en todo esto? Porque ahora ya parte de la legislación es que tienes que aceptar cuando entras a cualquier sitio de internet el uso de cookies. ¿Qué recomendarías en este sentido, Carissa? Sí, las cookies empezaron siendo una tecnología bastante inocua, que era simplemente para identificar que eras el mismo usuario y, por ejemplo, pues enseñarte lo que estabas haciendo antes o que tengas tu cuenta abierta cada vez que vuelves y demás. Y se fueron haciendo más sofisticadas para tratar de seguirte a través del internet y usar tus datos. Entonces, algo que recomiendo es usar diferentes navegadores para diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, el navegador que usas para buscar cosas y que no quieres que te identifiquen, pues en especial si, por ejemplo, buscas cosas sensibles como tus enfermedades o lo que sea, que no sea un navegador en el que haces un login, en el que pones tu usuario y tu contraseña. Para ese tipo de cuentas, usa otro navegador, y los navegadores en general no comparten cookies entre sí. Y en particular, si usas Mozilla y tienes una cuenta, tiene una función que hace que cada pestaña que tengas abierta no comparta datos con otras pestañas. Y ahora hay una gran batalla sobre las cookies porque Google ha dicho que ya va a quitar las cookies y eso lo ha anunciado como una muy buena noticia para la privacidad. Que lo sería si no fuera porque las cookies van a ser reemplazadas por la siguiente gran tecnología. Google fue un poco el que ganó la primera carrera, el que empezó a usar realmente esas cookies de manera muy, muy focalizada. Y ahora se da cuenta que, bueno, ya todo el mundo tiene cookies y además no son muy populares. Entonces está proponiendo una nueva tecnología que en realidad va a reemplazar las cookies, que tienen funciones bastante parecidas, aunque parece que son más respetuosos de la privacidad,
Y la batalla es que las compañías están quejando de que en realidad es una manera de que Google excluya a otras compañías de tener datos tan valiosos y que se quede con nuestros datos. Entonces, esta va a ser una batalla bastante larga y en general mi consejo es decirle que no a las cookies cada vez que puedas y tratar de evadirlas también con ad blockers, con, no sé cómo se llaman en español, pero con extensiones que hacen que se bloqueen los anuncios, que los anuncios no solamente te dan información, sino sobre todo te quitan información y es muy fácil bloquearlos con una extensión que se llama ad blocker. Un último comentario tú y de Isabel, Julio. Pues nada, decir que salgo con una angustia existencial mucho más profunda que hace una hora de este programa. Sí. Isabel, un último comentario. Bueno, un último comentario es que si siempre había sido importante la privacidad, en el entorno digital en el que nos movemos cada día es más, se convierte en unos derechos fundamentales más básicos, al menos en términos cuantitativos. Hay que defenderlo, no hay que perder nuestra batalla, hay que exigirlo. Tenemos legislaciones que lo permiten y a no convertirnos en, como dicen ustedes, esos regímenes totalitarios. O sea, se puede estar mucho peor, sin duda, y el control poblacional es lo que hace hoy en día a través de información que te conviertas en eso. Por eso reitero lo del pan-out. Y no existe privacidad sin seguridad, que es lo que hemos estado diciendo. Tú tienes que cuidar tu privacidad. Totalmente. Entonces es una parte esencial. Totalmente de acuerdo. Y en realidad yo soy optimista. Esto lo vamos a regular como hemos regulado todas las empresas que han venido antes. Es cuestión de tiempo. Sí, totalmente. Hay que ser optimista, pero mientras tanto, muy importante, cuide usted de su privacidad y de su intimidad. Es como dice Carissa, es el poder. Y uno tiene que guardar ese poder. Gracias, querida Carissa. Gracias, querida Isabel. Gracias, querido Julio, por esta charla tan magnífica que tuvimos. Abrazos a ambas y a ti. Gracias, buenas noches. Gracias a usted por habernos acompañado. Hijo, qué tema, ¿eh? ¿A poco no estuvo bueno? Yo lo veo el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.